El primer amor de Pablo se embarazó antes de casarse. Por su reputación, me pidió que llegara a un acuerdo como pareja. Se casaría primero con ella para que el niño pudiera tener registro civil. Asistió a una cena benéfica con ella y admitió ante los medios que el niño era suyo. Me convertí en el hazmerreír de su círculo. Más tarde volvió conmigo. Me acaricié suavemente el vientre y dije, a mi hijo no le falta un padre que se encargue del registro civil. Su rostro se ensombreció y me miró fijamente con los ojos rojos. ¿De quién es? Sonreí con calma y dije, de mi primer amor. ¡Qué ridículo! Todos tenemos un primer amor. Era el tercer año que llevaba con Pablo. Cuando estábamos a punto de comprometernos, su primer amor, su exnovia, regresó. En aquel entonces, su amor era famoso en el círculo por su pasión. Él cambió su comportamiento salvaje por ella, dejó de pelear y de frecuentar lugares de vicio. Desafortunadamente no terminaron juntos. Porque a la madre de Pablo no le gustaba la familia de Belladonna. Así que se vieron obligados a separarse. Cuando Pablo intentaba perseguir a Belladonna, que subía al avión, tuvo un accidente de coche. Cuando la llamó, Belladonna le dijo con extrema frialdad, terminemos con esto aquí. Más tarde su madre le organizó muchas citas a ciegas. Rompió con todas en menos de un mes y se convirtió en un famoso playboy. No fue hasta que me conoció que no había roto en 3 años. Se peleaba con otros cuando alguien me arañaba la ceja y le pegaba hasta que le sangraba la cabeza. Me conmovió mucho esa vez. Me acerqué y lo abracé por la cintura, pidiéndole que dejara de decir que alguien podría morir y que sería malo para su reputación. Le temblaban las manos cuando tocó mi herida. Lo consolé para que no se preocupara y le dije que todo estaría bien. Pensé que sus sentimientos por mí eran diferentes y que yo era quien podía ayudarlo a superar su pasado. No fue hasta que conocí a Belladonna que me di cuenta de que era porque tenía unos ojos de ciervo parecidos a los suyos, e incluso tenía el mismo lunar rojo en la punta de la ceja. Con razón, cuando nos besábamos se ponía tan serio, me besaba con devoción la punta de la ceja y me llamaba cariñosamente Yen Yen. Yen Yen Belladonna. Quizás nunca me había llamado. Me llamo Halloween. Así que solo fui un sustituto. Me sobreestimé mucho. Conocí a Belladonna cuando Pablo me llevó a un bar para su fiesta de cumpleaños. Belladonna, camarera en el reservado, palideció al verlo traerme. Me miró con reticencia y resentimiento. Pablo la ignoró y me jaló para que me sentara en el sofá del reservado. Sus amigos empezaron a burlarse de Belladonna al verla. ¿No es Belladonna la buena estudiante? ¿Por qué te vistes así y vendes alcohol ahora? Si no hubieras dejado al hermano Hing entonces, podrías tener una buena vida ahora. Belladonna apretó los labios y no dijo ni una palabra. Sus ojos estaban rojos de agravio y las articulaciones de los dedos que sostenían la botella de vino se pusieron blancas. Pablo tenía una expresión fría y parecía observar con calma cómo la humillaban. Pero después de 2 años juntos, conocí una de sus manías. Cuando se enojaba, jugaba con un encendedor para disimularlo. Eso era exactamente lo que hacía ahora. No estaba tan tranquilo como parecía. Mientras ella servía vino, uno de ellos tapó la boca de la copa y dijo, echar vino de rodillas demuestra sinceridad. Las lágrimas no pudieron contenerse y se derramaron. Lo miró con la mirada perdida y dijo, ¿de verdad me odias tanto? Quería decirle a esa persona que no se pasara de la raya. Ella solo estaba trabajando y no merecía ser humillada. La mano de Pablo en mi cintura casi me apretaba. El dolor me hacía jadear y ni siquiera podía emitir un sonido a tiempo. Antes de que las rodillas de Belladonna tocaran el suelo, se desplomó repentinamente. La botella de vino cayó al suelo y se hizo añicos. El líquido rojo brillante manchó su vestido blanco que parecía sangre. Pablo ya no pudo contenerse. Me apartó, caminó rápido y nervioso a su lado y la levantó del suelo, llamándola con entusiasmo. Al no obtener respuesta, se giró y miró con furia al hombre que acababa de humillar a Belladonna. Si algo le pasa, tu familia ya no podrá quedarse en la ciudad del norte. Tras decir eso, se fue sin mirar atrás y sin siquiera mirarme. Caí al suelo. La botella de vino rota me atravesó la palma de la mano. La sangre escarlata mezclada con el vino era realmente sucia.
El vino empapó la herida y el dolor que sentí se multiplicó violentamente. La gente en la sala privada me vio avergonzada y se reía de mí en silencio. Parecía que ningún hombre podía resistirse al encanto de su primer amor, sobre todo a su primer amor. Cuando me levanté y salí, solo vi el escape de su coche. Fui sola al hospital y me vendaron la herida. Le pedí a la enfermera que me llevara a ver a Pablo. Su familia nos había pedido que volviéramos a cenar con la familia Pablo pasado mañana para hablar del compromiso. Me quedé en la puerta observando a Pablo y Belladonna en la sala. Él la miró con una mezcla de amor y odio en los ojos. Nunca me había mirado con tanta intensidad. Cuando Belladonna despertó en la cama y él estaba a punto de irse, se abrazó con fuerza a su cintura. Su rostro se apretó contra su espalda y con un sollozo, le pidió que no se fuera. Él le dijo que la soltara con la boca, pero sus manos no se movieron en absoluto. Dijo fríamente: «Fuiste tú quien quiso romper contigo en ese entonces». «Sí, fui yo quien quiso romper. Tu madre me amenazó con un vídeo de mi madre con otro hombre y me obligó a romper contigo. Si no rompía con él, dejaría que todos vieran el vídeo. ¿Qué podía hacer? Dímelo». De repente lo soltó de la cintura, se levantó de la cama y se acercó al alféizar de la ventana. Al ver esto, sus manos temblaban sin parar. Le dijo: «Ven aquí primero». Ella sonrió con tristeza. «Ah, Jin, de verdad quiero morir. Vivir es demasiado doloroso para mí. Me obligaron a irme. Estaba sola e indefensa en el extranjero y fui violada. Me quedé embarazada. Quería abortar, pero la ley no lo permitía. Cuando regresé a China, el feto ya era demasiado grande y el médico no me recomendó abortar, considerando mi salud. No esperaba volver a verte. Solo quería un trabajo y criar a mi hijo. ¿Pero por qué permitiste que me humillaran así? Si muero, ¿me perdonarás? Ah, Jing. No te he olvidado ni un instante en estos años». No pudo contenerse más y corrió hacia ella, la abrazó y la besó. Luego se apoyó en su frente y le dijo: «Estoy realmente derrotado por ti. Me has torturado durante tantos años. Esta vez no quiero que me dejes otra vez». «¿Y qué hay de la chica que estuvo contigo?». Al decir esto me miró desde afuera. Había una mirada de seguridad en sus ojos. Hasta que lo oyó decir: «Es solo una pareja que me arregló mi familia. Me desharé de ella cuando llegue el momento». Me miró con una sonrisa de satisfacción y luego lo abrazó con fuerza por la cintura. «Ah, Jin, ¿de verdad te parece bien? Mientras no me dejes sin decirme nada más, me casaré contigo para que tu hijo tenga registro familiar y nadie se atreva a hablar mal de ti». Al ver esto, sabiamente me di la vuelta y me fui. Él la amaba profundamente y no le importaba ser quien asumiera la responsabilidad por ella. Desde ese día, Pablo había estado entrando y saliendo del hospital con frecuencia. Algunos medios de comunicación le tomaron fotos y las publicaron en revistas. El título era: «El príncipe heredero del Círculo de Pekín acompañando atentamente a su novia». La barriga de su novia estaba abultada y parecía que algo bueno estaba a punto de suceder. Normalmente las noticias sobre sus aventuras amorosas se difundían de inmediato. Pero esta vez seguían difundiéndose. Parecía que Pablo había dado su consentimiento tácito. La gente de mi entorno vino a preguntarme si Belladonna estaba realmente embarazada. Solo pude decir que no creyera los rumores que difundían los medios de comunicación. Hasta que en la cena de la subasta benéfica a la que asistí me encontré con Pablo, que llevaba a Belladonna. Todo esto ya no se podía ocultar, pues todos los focos los enfocaban a ellos dos. Cuando un reportero le puso un micrófono a Pablo y le preguntó recientemente, decía que tú y tu novia están a punto de comprometerse y que últimamente han estado yendo frecuentemente al hospital ginecológico. ¿Está embarazada? Belladonna recibió más micrófonos. Tímidamente se escondió en sus brazos. Pablo sonrió con picardía y la abrazó con más fuerza. Si tienes alguna pregunta, pregúntame. No molestes a mi prometido. El niño aún es pequeño. Al principio no quería anunciar la noticia tan pronto. Esto fue una confesión de su hijo y de su futura identidad como la señora Pablo. Los demás en el círculo me miraron con burla. Todos sabían que yo era su novia. Estaba a punto de comprometerme con Pablo.
Ahora él admitió abiertamente que tenía otra mujer. ¿En qué posición me puso? En ese momento un reportero me hizo una pregunta aguda. Se dice que tu novia actual debería ser Halloween, la hija de la familia Halloween. ¿Quién es esta señora? ¿No es una tercera persona que se entromete en las relaciones ajenas? ¿Me está engañando? Unos reporteros se acercaron y me pusieron el micrófono delante. Halloween, ya que estás aquí, por favor, responde. Solo entonces Pablo me miró y al ver que yo también estaba presente, se le congelaron los ojos por un instante. Había un atisbo de culpa en ellos, pero solo por un instante. Pronto su mirada se llenó de agudeza. Me advertía que fuera sensata. Que no admitiera nuestra relación delante de los medios. Para no convertir su primer amor en blanco de críticas públicas. Dije sin comentarios, recogí mi falda y me di la vuelta para entrar al local. Después de entrar, cada vez que yo mostraba interés en algo, Belladonna también lo hacía. Y Pablo, como para demostrar su preferencia por ella, ofreció precios más altos que yo por todo, lo que me aburrió un poco y me levanté para ir al baño. Belladonna me siguió. Cuando salí del baño, me detuvo y me dijo con arrogancia, Halloween, si eres sensato, deberías romper el compromiso antes. Ya has visto cuánto le importo a Agin. Se casará conmigo. Deja de molestarlo. La miré con frialdad. Ya que sabes que aún no hemos roto el compromiso, deberías saber qué clase de persona eres. No fui a ti y deberías alegrarte. ¿Cómo te atreves a venir a mí? Si quieres romper el compromiso, deja que Pablo venga y me lo diga él mismo. No me importaba si romper el compromiso o no, pero eso no significaba que pudiera pisotearme. Me apretaba la mano cada vez con más fuerza y su expresión se volvía cada vez más loca. ¿Quieres aferrarte a Agin? No te daré esta oportunidad. Él solo puede ser mío. Me apretaba la mano con tanta fuerza que me dolía. Extendí la mano para apartarla. Cayó de espaldas al suelo, llorando mientras se abrazaba el vientre. Agin, me duele mucho. Dijo que no soy lo suficientemente buena para ti. Dijo que no rompería el compromiso y me empujó. ¿Estará bien el niño? Su llanto atrajo a mucha gente. Pablo corrió hacia mí y me empujó sin piedad. Mi espalda baja golpeó el lavabo y sentí un dolor agudo. El dolor me hizo palidecer y mi cuerpo se deslizó al suelo. Levantó a Belladonna y me miró con condescendencia. Halloween, eres tan cruel. ¿Podrías hacer algo así? Si algo le pasa, no te dejaré ir. La cargó y se fue sin piedad. Estaba rodeado de gente que se reía de mí. Esta mujer es tan cruel. Empujó a alguien a pesar de saber que estaba embarazada. ¿No quiere causar 2 muertes? Con razón a Pablo no le gusta. Prefiere a una mujer de un edificio de viviendas. Siempre se ve tan arrogante entre semana, pero aún así hizo lo mismo por un hombre. Claro que los viejos trucos no importan mientras funcionen. Este tipo de método es despreciable, pero siempre funciona. La zona exterior del baño es un punto ciego para las cámaras de vigilancia, así que no pude defenderme. Me levantaron del suelo y entonces oí una voz familiar junto a mi oído. Había sarcasmo mezclado con frialdad en su voz. Después de dejarme, elegiste a un hombre así. Ya no podía oír ningún otro sonido a mi alrededor. Levanté la vista y vi el rostro que había atormentado mis sueños incontables veces. Mi primer amor, Ascher. ¿Por qué lo volví a ver estando tan mal? ¿Por qué has vuelto? Estaba lleno de autocrítica. Ahora no tienes derecho a decirme que me vaya de North City. Hace 5 años conocí a Ascher en el Club Chincho. Ascher era camarero. Era limpio y delgado. Alguien se había fijado en él. Un hombre de mediana edad y aspecto grasiento quería pagar 100.000 yuanes al mes para quedárselo. Su rostro frío se ruborizaba por la vergüenza y la incomodidad, y la ira se reflejaba en sus ojos. Sin embargo, sus puños se pusieron blancos de tanto apretarlos, pero no se movió. Estaba conteniendo su ira. Se negó, pero los ricos sinvergüenzas no se dejan rechazar. Lo vi inmovilizado contra la mesa por ese hombre que seguía profiriendo palabrotas. Te estoy dejando en evidencia al sentirme atraído por ti. ¿Cómo te atreves a darte aires conmigo? ¿Quién te crees que eres?
Tomé un cenicero y le di un golpe en la cabeza. Sonreí con arrogancia y alegría, y señalé a Ascher con el dedo. ¿Cómo te atreves a tocar a mi hombre? En aquel entonces la familia Halloween tenía mucha influencia en North City, así que nadie se atrevía a meterse con nosotros. Yo Halloween era la niña de las familias Halloween, así que naturalmente nadie se atrevió a tocarme. Ese hombre no dejaba de disculparse y salió corriendo de la habitación. Ascher dijo que lo había salvado y que quería vengarse. Le pregunté sobre su situación familiar. Era un estudiante sin dinero. Sus padres estaban divorciados y su madre, gravemente enferma, lo crió. Trabajaba a tiempo parcial mientras estudiaba. Por eso se había estado conteniendo todo este tiempo. Lo nombré mi chofer. Más tarde descubrí que me miraba a escondidas. La mirada del joven era apasionada y brillante. Era realmente encantador y me conmovió profundamente, pero siempre apartaba la mirada con timidez cuando yo lo miraba. Una vez, alguien intentó secuestrarme y arriesgó su vida para salvarme. En ese momento sus manos recibieron varios golpes para protegerme e incluso se rompieron. Ya no pude contener el amor en mi corazón. Como no tomó la iniciativa de confesar, no sería problema para mí hacerlo. Lo acorralé y levanté las cejas para preguntarle, ¿estás enamorado de mí? Vi cómo el rubor de las yemas del joven se extendía a su rostro. Había pánico en su rostro habitualmente frío. Finalmente bajó la cabeza y susurró dos palabras, no me atrevo. Fruncí el ceño un poco triste y lo obligué a mirarme. ¿Es que no te atreves o que no quieres? Apretó los labios con fuerza y me confrontó en silencio. Después de un largo rato finalmente admitió que sí me amaba, pero que sentía que no era digno de mí. Dije que el amor no tenía nada que ver con la clase. Lo amaba. Si él estaba de acuerdo, debería besarme. Me besó apasionadamente y confirmamos nuestra relación. Después de 2 años de noviazgo, rompí con él. Cada palabra que decía era como un cuchillo y cada frase como una puñalada. Dije que solo era un chofer que siempre conducía para mí, el más bajo de los bajos fondos, y que no podía ser presentable. Solo estaba bromeando con él, pero se lo tomó en serio. ¿Cuánto vale la sinceridad? ¿Cómo se atreve a ser tan delirante como para querer casarse conmigo? Soy la niña de los ojos de la familia Halloween en North City. Hay mucha gente que quiere casarse conmigo. La lista de pretendientes podría extenderse desde Ciudad Norte hasta el extranjero. ¿Qué era? Le dije que se fuera y que no me dejara verlo nunca más. Había confusión, desconcierto y dolor en sus ojos. Me atrapó entre sus brazos con los ojos rojos y me preguntó, ¿no dijiste que la clase no importaba? Entonces, ¿por qué dices esto ahora? Le di una palmadita en la cara y le sonreí con desprecio. ¿Crees esas tonterías sobre el amor? Es solo un pasatiempo para ricos. Ya estoy harto de jugar. No me molestes. Se arrodilló ante mí con extrema humildad y me suplicó, si solo se trata de dinero, aún soy joven. Me lo ganaré. Trabajaré duro y habrá oportunidades. Por favor, no me dejes. Los que me acompañaban lo golpearon y le lanzaron una tarjeta bancaria con 500.000 yuanes, diciendo que era la comisión por la ruptura y advirtiéndole que no me molestara más. No quería volver a verlo en esta ciudad. Cuando me persiguió, rodó por las escaleras con la cabeza sangrando. Me subí al coche y me fui sin mirar atrás. Ascher me llevó al hospital. Después de que el médico me examinara, afortunadamente no fue muy grave. Fue solo una lesión de tejidos blandos. El médico nos recetó medicamentos orales y tópicos y nos dijo a los jóvenes que no jugáramos tan desenfrenadamente. De lo contrario, si la próxima vez sufriéramos una fractura o daño en algún órgano interno, nos arrepentiríamos. Al principio no entendí lo que el doctor quería decir hasta que vi que las orejas de Ascher se pusieron rojas. Entonces comprendí que había una implicación en sus palabras. Me sonrojé y le expliqué rápidamente, no es lo que piensas. Discutí con alguien y choqué contra el lavabo. Al oír esto el ánimo de Ascher se ensombreció, se dio la vuelta y se fue. Parecía que después de 3 años sin verse, ahora tenía un temperamento muy fuerte. Antes jamás se habría enfadado conmigo. Estaba a punto de ir a buscar la medicina, agarrándome la cintura.
En cuanto llegué a la puerta, Ascher ya había traído la medicina recetada. Había muchas salas vacías. A juzgar por tu estado, no camines mucho hoy. Pasa la noche en el hospital. Tomé la medicina y le di las gracias. Tenía muchas cosas que decirle y preguntarle. Quería preguntarle por qué había alcanzado el éxito y también explicarle por qué rompí con él en aquel entonces, pero no sabía cómo empezar. La ropa que llevaba ahora era cara. El reloj que llevaba en la muñeca era un Patek Philippe de edición limitada y su ropa era de alta costura. Parecía que había tenido mucho éxito en esos años. Finalmente le pregunté, ¿cuánto te costó el hospital? Te transferiré el dinero. Su rostro se volvió frío y sombrío por mis palabras, y la ira se apoderó de sus ojos. No es necesario, señorita Halloween. Le debía 500.000 yuanes en aquel entonces. Esta pequeña herida de hoy no cuesta mucho. Se burló, metió la medicina en las manos y luego se dio la vuelta y se fue. Lo que pasó anoche cuando empujé a Belladonna fue ampliamente reportado por los medios. La socialité de la familia Halloween luchó con otros por el príncipe heredero del círculo Jing y casi causó una muerte. No solo la prensa escrita, sino también muchas cuentas de marketing difundieron el vídeo de Belladonna cayendo al suelo en ese momento. La opinión pública en línea me condenó unánimemente, esta mujer es tan cruel. Es el primer amor de la otra persona, pero ella quiso interferir y pudo hacer algo tan cruel. ¿No teme represalias por no poder tener hijos en el futuro? Hay quienes creen que pueden hacer lo que quieran solo por tener dinero. Me da pena el primer amor. Si no tienes dinero, mereces que te acosen. Como tercera persona, ¿cómo se atreve a ser tan arrogante? Incluso le puso las manos encima al hijo de su esposa legítima. Es capaz de cualquier cosa para secuestrar a un hombre. Es realmente repugnante. Hizo daño a otros intencionalmente. No la dejen ir. Mi cuenta personal de Weibo fue desenterrada y me enviaron innumerables mensajes privados maliciosos, editaron fotos mías en blanco y negro con Photoshop y maldijeron a mi familia para que sufriera una muerte horrible. Hubo uno tras otro insultos tan crueles, diciendo que yo era la tercera persona que interfería en las relaciones de los demás. Por la tarde la tendencia empezó a cambiar. Una cuenta generó dudas, el vídeo solo muestra la segunda mitad, cuando Belladonna cayó al suelo. ¿Por qué se puede demostrar que fue Halloween quien la empujó? ¿Quiénes dicen que ella es la tercera persona cuando Halloween y Pablo estaban juntos? Belladonna ya se había ido al extranjero. Regresó a China hace unos días. A juzgar por su barriga, no parece que solo tenga un mes de embarazo. Entonces, ¿quién es exactamente el infiel? Cuando surgieron estas preguntas, muchos internautas comentaron que había habido demasiados cambios en los acontecimientos en el pasado. Ahora mantendrían una actitud neutral. Hasta que Pablo publicó una frase en su Weibo, de principio a fin, Belladonna es la única mujer para mí. Esto me convirtió de nuevo en blanco de críticas públicas. Dicen que desde que el implicado habló, nunca tuvo una relación con Halloween. Hay gente que es un payaso. Creen que creando una cuenta pequeña y publicando algunas preguntas pueden manipular la opinión pública y boicotear todo lo relacionado con la familia Halloween. Halloween, pedí amablemente que dejaras de envejecer, pero no me escuchaste. Ahora sufrirás las consecuencias. Belladonna llegó a mi sala con una bata de hospital y una mirada de suficiencia en el ceño. Al verla así y pensar que alguna vez me dio pena que esa gente la acosara, me sentí como un tonto. Claro que siempre hay algo odioso en la gente compasiva. Eres realmente cruel. No dudaste en intentar matar al niño que llevas dentro solo para incriminarme. Este pequeño bastardo ni siquiera debería haber vivido en este mundo. Usarlo como herramienta para deshacerte de ti bien vale la pena. Es una lástima que tenga una vida difícil y que aún esté en mi vientre. Si eres sensata, rompe el compromiso cuanto antes. Si no, la opinión pública te matará. Levanté la mano y le di 2 bofetadas. Se quedó atónita por un momento. Cuando quiso devolverme el golpe le dije, ya has envejecido. ¿De verdad quieres devolver el golpe y dejar de fingir lástima? Al instante cambió su expresión y miró hacia atrás con lástima, pero vio que no había nadie detrás de ella. Parecía feroz, me engañaste.
Por primera vez he visto lo que significa cambiar de rostro más rápido que pasar las páginas de un libro. Estaba llena de ira y quería levantar la mano para devolverme la bofetada. La agarré. Belladonna, no puedes revertir fácilmente el blanco y el negro. Tarde o temprano la opinión pública te atacará. Aloan, parece que aún no has aprendido a contenerte. Esta vez fue Pablo quien vino. Extendió la mano y protegió a Belladonna tras él. Ella dijo con lástima que solo venía a ver si yo estaba bien. Él dijo que era demasiado amable y que por eso siempre la habían acosado. Retiré la mano y me apoyé en la cama del hospital, mirándolo con una sonrisa fría. Toma tu primer amor y piérdete rápido. Por primera vez fui tan dura con Pablo que lo dejó atónito. Le pidió a Belladonna que volviera a su sala y lo esperara primero. Belladonna me miró preocupada. Pablo le dijo que se trataba de discutir la ruptura del compromiso y luego se fue de mala gana. Antes no eras tan cruel. Al principio quería quedártelo. Mientras te portaras obedientemente al menos podrías lidiar con mi madre. Siempre le ha gustado la unión entre familias de igual estatus social y económico, y estaba muy satisfecha contigo. Jai seguía pensando en tener lo mejor de ambos mundos. Dije con sarcasmo que... ¿Aún quieres que sea tu amante? Ahora que has representado una amenaza para Belladonna, parece que ya no puedo retenerte. No la empujé. Se calló a propósito. ¿Crees que me lo voy a creer? Lo interrumpí directamente y le dije con frialdad. Acepto la cancelación del compromiso. No hay necesidad de hablar más de ello. Simplemente vete. Originalmente había planeado separarme en buenos términos, pero tuvieron que obligarme. No voy a dejar que esto se resuelva tan fácilmente. Ascher vino a verme con el almuerzo. Se quedó parado en la puerta. No sabía cuánto tiempo llevaba allí ni si había visto lo que acababa de pasar. Cuando lo vi, mi corazón empezó a latir con fuerza. Pensé que después de irse tan enojado anoche no volvería a aparecer. Llevó la lonchera, la abrió y la puso en la mesa. A comer. Me incorporé obedientemente y tomé un sorbo. Era sopa de pollo y sabía muy fresca, igual que las que me hacía antes. Pensé que nunca volverías a verme. De repente sentí una sensación de agravio sin precedentes. Estaba siendo atacada por la opinión pública en línea, sufrí innumerables abusos y, justo ahora, Pablo rompió su compromiso conmigo. No sentí mucha agitación, pero en ese momento al enfrentarme a Ascher, toda la amargura y los agravios reprimidos estallaron. ¿Por qué lloras? Siempre eres feroz conmigo, pero aguantas todo el acoso de esta gente. Cuando alguien intenta consolarte cuando lloras, lloras aún más fuerte. No pude contenerme y las lágrimas seguían fluyendo hasta que él dijo, si sigues llorando, te besaré. Un beso por cada lágrima. Mi llanto se detuvo de golpe y lo miré con la mirada perdida. Levantó la mano y me limpió las lágrimas con las yemas de los dedos. Está bien, come obedientemente. Te ayudaré con este asunto. ¿Pero no me odias por lo que te hice entonces? Sí que lo hago. Entonces, ¿por qué me ayudas? Aún no te he hecho nada. ¿Por qué deberían? Pero si voy a ayudarte, hay una condición. ¿Cuál es? Comprométete conmigo. Mi madre ha estado queriendo verme casada últimamente. Le gustabas mucho en aquel entonces y me ha estado dando la lata todos estos años. Es porque le gusto a su madre. Parece que tu madre no sabe que te di una paliza. Ascher me dio de alta del hospital. Hizo que otra chica saliera primero vestida como yo solía vestir. En cuanto salió, la rodearon muchos medios. Parecía que todos venían a entrevistas. Por suerte, este hospital tiene buena privacidad. La gente común no puede entrar, así que todos esperaron afuera. Subí sano y salvo al coche de Ascher y me senté en el asiento del copiloto. Cuando volvimos a casa de Ascher, seguían viviendo en el mismo edificio de antes. La sorpresa se reflejó en mis ojos. Al fin y al cabo, con cualquier cosa que tuviera Ascher ahora, sería más que suficiente para comprar un apartamento comercial. Mientras me llevaba arriba, me explicó mientras caminábamos, mi madre está acostumbrada a vivir aquí. Aunque comprara una casa nueva, no se iría.
Dijo que se relaciona mejor con los vecinos de por aquí. Si se mudara a una villa, no tendría con quién hablar. Así que la dejé en paz. Su buen humor es lo más importante. Tía, ¿cómo has estado estos años? La señora Zhou solía trabajar en varios empleos, agotada por Ascher. Tras enfermarse, le diagnosticaron una cardiopatía adquirida. Se sometió a un trasplante de corazón y ha mejorado mucho en los últimos años. Solo necesita chequeos regulares. Cuando la señora Zhou me vio llegar, sonrió feliz y me tomó la mano con cariño, llamándome, Aloha, por fin te he esperado. Es mi culpa. Debería haber venido antes. Es culpa de Ascher. Ni siquiera me dijo que habías vuelto. Ascher solo sonrió y no dijo nada, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Creo que si la señora Zhou no hubiera estado allí, sin duda me habría vuelto a ridiculizar. ¿Cómo se atreve a informarme? Le prohibí el acceso en aquel entonces. La señora Zhou dijo que no quedaba salsa de soja y le pidió a Ascher que bajara a comprar una botella. Después de que él se fue, ella me tomó la mano. Aloha y Ascher han sufrido mucho estos años, pero él nunca dijo nada. Es como si nunca te hubiera olvidado, pero tampoco lo mencionó. Antes, cuando supo que te ibas a casar con el joven amo de la familia Pablo, se emborrachó varios días seguidos y no dejaba de gritarte. Una vez perdí una billetera vieja sin querer. Buscó por todo el basurero. Después de encontrarla, lo vi sacar la foto de la cartera y sonreír. Solo entonces supe que nunca te ha olvidado en todos estos años. Naciste en una familia adinerada, mientras que nuestro Ascher es un niño pobre. Con una madre como yo, no puedo ayudarlo en nada y él tiene que cuidarme. Ahora que por fin tiene un lugar, dale una oportunidad. Tía, no digas eso. Es muy bueno. No lo merezco. Si dos personas pudieran hablar las cosas, no soportaría verlo vivir como un cadáver ambulante como lo hizo en los últimos años. Sí, lo haremos. Esa noche Ascher bebió demasiado. La señora Zhou usó su enfermedad cardíaca como excusa para acostarse temprano y pedirme que cuidara de Ascher. Ayudé al borracho Ascher a entrar en la habitación y le limpié las mejillas. Solo había 2 habitaciones en esta casa. No era la primera vez que me alojaba aquí. Poco después de conocernos, tuve una gran pelea con mi familia. Mi padre lo humilló diciendo que solo era un chofer y que no tenía derecho a estar conmigo, que incluso su trabajo se lo había dado yo. ¿Qué capacidad tenía para hacerme feliz? Solo estaba conmigo por mi dinero. Pensó que solo por haberme salvado podía creerse superior. Lo aparté furioso y fui a su casa. Dormí en su habitación y él le dijo a la señora Zhou que me había peleado con mi familia, y que había venido a pasar un tiempo. Durmió en el sofá. Le pedí que me llevara a su casa e incluso bromeé con fugarme con él. En ese momento siempre se sonrojaba y no se atrevía a mirarme. Él decía, sí, quiero casarme contigo como es debido. Ese día llegará. Después de eso mi familia lo despidió. Para cubrir los gastos del tratamiento médico de su madre, volvió a trabajar en varios empleos al día. Durante los días que me quedaba en su casa, se esforzaba por comprarme la mejor comida. Vi que su complexión empeoraba y que estaba adelgazando. Me enteré por otros que mi padre le había bloqueado todas sus oportunidades laborales. Con su formación académica, al menos algunas empresas deberían haber estado dispuestas a contratarlo. Solo podía volver a trabajar en obras de construcción y como camarero en clubes. Pero apretó los dientes y no dijo nada, y yo tampoco podía soportar romper con él. Jen. Ascher gritó y me agarró la muñeca. Estoy aquí. Abrió los ojos y me miró con una mirada de borracho profunda, encantadora y apasionada. Era la primera vez que me miraba con esa expresión en todos nuestros encuentros. Pronto se le nublaron los ojos y me abrazó. ¿Eres tú de verdad? Parece que estoy soñando otra vez. Sentí una caricia cálida en el cuello. ¿Por qué rompiste conmigo entonces? En realidad porque eras pobre, el dinero es importante. La vida no se trata solo de amor. El dicho de que la amistad no tiene precio no se aplica a la realidad. En aquel entonces la enfermedad cardíaca de la señora Zhou se agravaba y necesitaba urgentemente un trasplante de corazón.
La señora Zhou temía que Ascher se preocupara, así que siempre me pedía que lo ocultáramos juntos. Y el grupo familiar Halloween también atravesaba una crisis de escasez de capital. Mi padre insistió en que rompiera con Ascher. Quería que me casara con un empresario para aliviar la presión de los socios de la empresa. De esta manera, se pudo estabilizar a cada vez más socios que querían rescindir sus contratos. Mi difunta madre abandonó a la familia Halloween. Tenía que protegerla. Finalmente cedí y le puse 2 condiciones a mi padre: encontrar un corazón adecuado para la señora Zhou, pagar el tratamiento y no volver a interferir en la carrera de Ascher. Mi padre accedió. El día que encontré un corazón adecuado, me despedí de Ascher sin piedad. Era la forma más rápida de cortar el gordiano, aunque nos dolería profundamente a ambos. Ahora que soy rico, ¿ya no me dejarás? No me dejaré. Cuando lo vi, me di cuenta de que durante todos estos años dije que lo había olvidado, pero era solo un engaño. Solo al verlo sentí que seguía viva y que mi corazón latía con fuerza. Levantó la cabeza y me besó suavemente la cara. No llores. Resultó que en algún momento se me saltaron las lágrimas. Me susurró al oído: si esto es un sueño, despertemos más tarde. Volví a los titulares. Esta vez, era la socialité de la familia Halloween abrazada al magnate tecnológico Zhou. La foto adjunta me muestra subiendo al coche de Ascher. La identidad de Ascher había sido un misterio desde su regreso a China. También es el presidente. Se rumoreaba que siempre había sido un hombre de entre 50 y 60 años. Esta vez dijeron que, como no podía ligar con Pablo, recurría a un anciano. Dijeron que en realidad solo buscaba dinero y que estaba tan desesperada que, como noble de la alta sociedad, era incluso peor que una cazafortunas. Hacía tiempo que oía que la familia Halloween estaba en decadencia. Tras la muerte de su padre, ¿cómo podía una mujer dirigir una empresa tan grande? Solo podía confiar en vender su imagen. La opinión pública era extremadamente dura. Cuando estaba con Pablo, antes de unirnos a un grupo, la gente del grupo se burlaba de mí, Zhou. Algunos eran muy arrogantes. Ahora no se diferencian en nada de un proxeneta. Uf, no elijas a un viejo. Puedo darte una cara y tú puedes elegirme. Zhou, ¿de verdad es tan pobre la familia Halloween ahora? Solo dínoslo, hermanos. No hay problema en prestarte dinero. Sen Halloween, si de verdad es tan difícil, puedo decirte algo bueno con un jin. Con un emoji de sonrisa burlona: Pablo, Belladonna, no sean tan amables. La gente buena siempre sufre acoso. Ver sus miradas de suficiencia fue realmente desagradable. Publiqué un vídeo en línea sin querer y también lo compartí en el grupo. El vídeo mostraba la versión completa de cómo Belladonna me provocó por primera vez y luego se desplomó al suelo deliberadamente. Le pregunté a mucha gente antes de comprarle este vídeo a otra persona que por casualidad lo filmó a distancia en ese momento. Después de publicarlo, también reuní algunas pruebas de mi relación de 3 años con Pablo. Hasta el día en que anunció en la subasta benéfica que Belladonna estaba embarazada de él, me envió un mensaje diciendo que vendría a casa la noche siguiente para hablar sobre los preparativos de nuestro compromiso. Se confirmó que Belladonna era una amante. Aquellos guerreros del teclado que una vez me injuriaron de inmediato la atacaron. Todos los insultos y la malicia que me habían dirigido ahora iban dirigidos a ella. Y por supuesto, no faltó gente que indagara en su pasado. El joven maestro Jan, quien había sido amenazado por Pablo anteriormente, compartió algunas cosas que los internautas habían desenterrado en el grupo y en Belladonna. ¿Es cierto o falso? Descubrí que cuando estaba con Pablo en aquel entonces, en realidad ya estaba con otra bailarina. La razón que Belladonna dio para romper con Pablo no fue que su madre la obligara en absoluto. De hecho, la madre de Pablo le dio una suma de dinero que no era una indemnización por la ruptura, sino dinero para silenciar a su hijo y proteger su autoestima. Tras romper con Pablo, se casó con ese hombre en el extranjero. El hombre luego se lió con su compañera de baile en el extranjero y dejó a Belladonna. Tras descubrir que estaba embarazada, Belladonna regresó a China y planeó un encuentro casual con Pablo. No esperaba que las cosas se pusieran tan dramáticas. Belladonna lloró y le rogó a Pablo que no le creyera, pero Pablo simplemente abandonó el grupo. Se volvió loca y me maldijo como a una perra.
Al ver que la gente del grupo se burlaba de Belladonna de nuevo, dije payaso y me fui inmediatamente. No soportaba estar en semejante grupo ni un segundo más. Cuando volví a empacar mis cosas y me preparaba para mudarme a casa de la madre de Ascher unos días, vi a Pablo parado en la entrada de mi villa con colillas por todas partes. Llevaba la cara sin afeitar y era evidente que no había dormido bien en toda la noche. Parecía demacrado. Al verme me abrazó, sonrió y me llamó Yen Yen. No me llames Yen Yen, dije con disgusto. No sabía que Belladonna fuera tan barata. Ni siquiera se compara contigo. No rompamos nuestro compromiso, ¿vale? De hecho, durante ese tiempo también pensé en ti, y ni siquiera le mencioné nuestra ruptura a mi madre. Ya llamé y me comuniqué con la madre de Pablo para hablar sobre nuestra ruptura del compromiso. Hace tiempo que se decidió. La misma noche en que le dijo a Belladonna que se casaría con ella, le comenté a la madre de Pablo que el matrimonio se había cancelado. Al principio, la madre de Pablo aún quería convencerme de que me quedara. Pero después de ver a Pablo admitir abiertamente en la cena benéfica que el niño en el vientre de Belladonna era suyo, supo que no había lugar para la redención. La razón por la que no lo dije directamente esa noche fue que entendía lo difícil que era para una madre. También en aquel entonces, cuando anuncié la alianza matrimonial con la familia Pablo, les di a los Allouen la oportunidad de recuperarse y superar la crisis de casi estar en bancarrota. Así que les debía un favor. Originalmente quería resolverlo en privado. Al fin y al cabo, cuando estuve con Pablo al principio, no lo amaba, y él tampoco me amaba. Era solo un matrimonio puramente comercial. Podríamos considerarlo a medias. Pero no pude comprender lo que pasó después, y por eso llegamos a este punto de ruptura total. Él me tomó la mano a regañadientes, en las comisuras de sus ojos se leía, Allouen, ¿nunca me has amado? ¿Cómo pudiste irte con tanta determinación? Tú tampoco me amabas. Incluso cuando me llamabas pensabas en otra persona. Solo fui tu sustituto. Al menos una vez pensé en intentar amarte. Así que no pongas esa cara de que te han hecho un gran daño. Había pensado en superar el pasado. Me conmovió que peleara con otros por mí. Cuando me miraba con cariño una y otra vez, me sentía un poco culpable al mirarlo. Pensé que, ya que íbamos a casarnos, tal vez debería intentar amarlo. Pero antes de sentir algo por él, vi por primera vez la foto de Belladonna. Esa foto de perfil de ella mirando la pagoda en su primer año, y las palabras amo a Belladonna para siempre escritas en el reverso. Solo entonces me di cuenta de que solo era un sustituto. No me sentí muy agraviado, solo un pequeño suspiro. Resultó que ambos teníamos nuestros propios amores no correspondidos. Desde entonces, ya no quise amarlo. Simplemente hicimos lo que debíamos hacer para la alianza matrimonial. Derramó lágrimas de arrepentimiento y dijo con voz entrecortada, ahora me arrepiento. ¿Sabes cuál fue mi primera reacción cuando se descubrió lo de Belladonna? Fue alivio. Por fin podía terminar con ella. Durante estos 3 años te seguí mirando y sin darme cuenta, me enamoré de ti. Lo que sentía por ella era más bien lástima por su desgracia. Quería compensarla. Uf. Me cubrí el estómago e hice ruidos de arcadas. Me miró el estómago en shock. ¿Qué pasaba? Su expresión me indicó que había malinterpretado. Me sentí mal por sus palabras, pero no quería explicarlo. Me acaricié suavemente el vientre y le dije en broma, a mi hijo no le falta un padre que se encargue del registro civil. Su rostro se ensombreció y me miró fijamente con los ojos rojos. ¿De quién es? Sonreí con calma y dije, mis primeros amores. No te creo. ¿Me mientes, verdad? ¿Quién tiene tiempo para mentirte? Eres demasiado vago porque has comido demasiada sal. Ascher se me acercó, me rodeó la cintura con el brazo y apartó a Pablo. ¿Estás aquí? Mamá estaba preocupada y me pidió que viniera a ayudarte a empacar. Pablo, Yen Yen y yo nos casamos pronto. Sin duda te enviaremos una invitación. Recuerda venir a la boda. Me rodeó la cintura con el brazo y chocó con el hombro de Pablo al entrar en la casa. Pablo parecía completamente abatido. En cuanto entramos, bajó la mano y su expresión se volvió fría. ¿Estás enojada? No te estaba molestando. ¿Por qué no me llamaste?
Si mi mamá no se preocupaba porque no podías cargar tus cosas y me pidió que viniera a ayudarte, ¿lo habrías dejado cargarte? Solo tenía miedo de que vinieras a mi casa y pensaras en cosas tristes. Tu hombre no es tan frágil de corazón. No sé quién lloraba y se aferraba a mí esa noche. Jen, tú eras quien lloraba más fuerte esa noche. Lo miré con enojo. ¿Cuándo nos casamos? Ni siquiera lo sabía. Ni siquiera hubo una propuesta. Inmediatamente sacó un anillo de su bolso y se arrodilló en el suelo. Jen, después de tantos años de ausencia, ¿estás dispuesta a casarte conmigo ahora? El anillo es tan pequeño. No parece algo que el actual director ejecutivo Zhou elegiría. Guardó silencio un rato y luego me dijo, compré este anillo el día que rompimos. No tuve oportunidad de quitármelo antes de que me golpearas. Parecía muy agraviado. Al mirarlo cuando ya estaba sobrio, le pregunté de nuevo, ¿de verdad no me odiabas? ¿No querías estar conmigo y luego dejarme para vengarte? TSK, ya has descubierto mi plan, sonrió Ascher. Ya no bromeo. Jen, cuando rompimos te odiaba de verdad. Pensaba en ti todas las noches, preguntándome por qué me provocaste, por qué me enamoraste de ti y luego me abandonaste. Después mi madre consiguió un donante de corazón. El costo de la operación, más la recuperación postoperatoria, fue de unos 500.000 yuanes. Cuando me tranquilicé comprendí muchas cosas. A lo largo de los años, me he esforzado por ascender para estar a tu altura y estar capacitado para seguirte de nuevo. Pero mientras te perseguía, descubrí que ya tenías a alguien más. Pensaba si arrebatarte o esperar. Por suerte él no te apreciaba y me dio esa oportunidad. Sinceramente quiero casarme contigo. Al escuchar su sincera confesión, me conmovió tanto que se me llenaron los ojos de lágrimas. Al principio quería esperar a que se recuperara y explicárselo. No esperaba que ya me hubiera entendido. Extendí la mano y le quité el anillo, estoy dispuesta. Si no, ¿por qué guardaría las pruebas y aún así accedería a tu solicitud de compromiso? ¡Qué tontería! Estaba deseando tomarnos una foto de las manos juntas y la publicó en redes sociales. Por cierto, también mostró su cara para demostrar que no era un anciano de 50 o 60 años. Esa noche Pablo se emborrachó muchísimo y me volvió a llamar. Me llamó una y otra vez, rogándome que no lo dejara, diciendo que sabía que estaba equivocado. Asa me quitó el teléfono. Por favor, no vuelvas a molestar a mi esposa. Tras decir eso, colgó y añadió su número a la lista negra. Durante el tiempo siguiente ambos estuvimos ocupados con los preparativos de la boda. La víspera de nuestra boda, un amigo en común de Pablo y yo me contó algunas noticias sobre Pablo. El hijo de Belladonna no pudo ser salvado. Fue Pablo quien la empujó por las escaleras. Ella lo había estado molestando, diciéndole que Pablo le había prometido matrimonio, así que iba a molestarlo todos los días. Pero ya no se tenían el cariño de antes. Cada vez que discutían, era muy feo. Una vez Pablo no aguantó más y la empujó. Rodó por las escaleras y sangró profusamente en el lugar. No solo perdió al bebé, sino que casi perdió la vida. Le extirparon el útero y ya no pudo tener hijos. Quizás porque Belladonna perdió la posibilidad de ser madre y tampoco tuvo la oportunidad de casarse con una familia adinerada, decidió ir a por todas y denunció que tanto Pablo como ella consumían drogas. Cuando llegó la policía, Pablo se reunía con otros para consumir drogas. Se lo llevaron para hacerle una prueba de orina y el resultado fue positivo. De verdad que consumía drogas. En ese entonces consumía grandes cantidades. Ahora ambos van a prisión. Ascher me abrazó por detrás y me pidió que viera qué vestido de novia me gustaba. Le dije, no me hables más de sus aventuras. Por favor, ven a mi boda en 3 días. Después de colgar el teléfono, señalé un vestido de novia de satén estilo sirena. No quería oír más noticias de ese canalla. Ya tenía mi propia felicidad. El fin de Aston me dejó enfermo de fiebre en los suburbios, solo para acompañar a su primer amor a ver el mar. Pasó 6 años enseñándome a ser independiente. Sin embargo, le dijo a su primer amor que merecía ser amada por todo el mundo. Así que en realidad, ya no lo necesitaba. Belladonna gritó emocionada por teléfono, Aston,
¿puedes oír el sonido de las olas? El rostro de Easton cambió drásticamente y frenó a fondo. Belladonna, ¿dónde estás? Belladonna rió suavemente. Al principio estaba de muy mal humor, pero al llegar a la playa, sentí una paz que había perdido hacía tiempo. Easton, el mar está muy oscuro de noche. Tengo un poco de miedo. Pero cuando mis pies se hundieron en la arena, me sentí como en casa. El agua del mar está tan fría que ahora tengo un poco de frío. ¿Tienes frío? ¿Y qué tal si te invito a comer estofado? Ese donde dijiste que los callos estaban especialmente deliciosos. La voz de Easton era firme, pero le temblaba la mano que sostenía el teléfono. Por fin, encontró el punto rojo parpadeante que indicaba la ubicación de Belladonna en el mapa. Quería dar la vuelta, pero le apreté la mano. Solo entonces Easton recordó que yo seguía en el coche. Debido a mi obstrucción, su rostro se veía un poco desagradable y su mirada inconscientemente se volvió feroz. Sonreí con impotencia y presioné el botón de silencio en la interfaz de llamadas. Déjame salir del auto primero. Todavía tengo que ir al hospital. Tenía fiebre de 38,9 grados Celsius. Salimos temprano de la reunión de amigos solo para enviarme al hospital. Pero una sola llamada de Belladonna hizo que Easton se olvidara de mi existencia. Easton estaba en un dilema. Astrid, yo. Belladonna, ella. Sabía lo que Easton quería decir. Simplemente que la situación de Belladonna era más urgente y que lo necesitaba más. Y solo tenía fiebre. No era un niño. No podría con esto yo solo. Antes de que terminara de hablar, asentí con comprensión. Entiendo. Ve a buscarla. Iré al hospital yo solo. Tras decir eso, salí del coche. Vi cómo el coche se quedaba quieto 5 segundos, luego daba la vuelta y se alejaba a toda velocidad. Belladonna fue el primer amor de Easton. En la universidad, para conquistarla, Easton, alérgico a los mangos, se obligó a comerse una caja entera de mangos. Pero al final, Belladonna lo abandonó por una mejor opción, lo que hizo que Easton se desprecie por un tiempo. No lo salvé. Cuando lo conocí, ya había superado el dolor de haber sido abandonado. En aquel entonces era seguro de sí mismo, maduro, estable y reservado. Fue mi mentor de vida. Me ayudó a ser mejor persona. Pero no de la forma que me hubiera gustado. Belladonna reapareció repentinamente hace 2 años. La supuesta mejor opción que eligió no solo la engañó, sino que también la maltrató físicamente. Belladonna sufrió una depresión profunda. Easton fue su psicólogo. Dijo que ya se había despedido y que Belladonna era solo una paciente suya por el momento. De hecho, así fue al principio. Hasta que Belladonna dejó de pagar. Hasta que una noche Easton le dijo con cariño, mereces ser amada por todo el mundo. Hoy era el banquete de cumpleaños de un amigo de Easton. Para pasar un buen rato, encontró una granja en las afueras. El ambiente era muy agradable y había todo tipo de actividades de entretenimiento. Solo que el lugar estaba demasiado apartado. Pasaron 10 minutos y nadie aceptaba el pedido en la app de taxis. Y apenas podía mantenerme en pie por la fiebre. Me agaché junto a la carretera, dudando si llamar al 120. De repente un coche pasó a lo lejos. Astrid, ¿qué haces aquí? Entrecerré los ojos para reconocerlo. Parecía ser uno de los amigos de la infancia de Easton. ¿Ascher? Salió del coche y me ayudó a levantarme. ¿Qué pasa? ¿Dónde está Easton? No quería que se supiera lo que Easton había hecho, así que simplemente supliqué, ¿puedes llevarme al hospital? Quizás no aguante. No mentía cuando dije que no aguantaba. En cuanto subí al coche, me mareé y cerré los ojos. Aturdido, oí a Ascher llamar a Easton. Dijo, aunque tuvieras algo que hacer, incluso si Belladonna se fuera a tirar al mar y suicidarse al instante, podrías habernos llamado. Cualquiera de nosotros podría haber llevado a tu esposa al hospital. Si no me hubiera ido temporalmente, se habría desmayado en la carretera sin nadie que la cuidara. ¿No es una niña? Claro que no. ¿Pero olvidaste que estamos en las afueras? ¿Podría hacer aparecer un coche? Easton, eres un cabrón. Maldita sea.
Aunque el comportamiento de Easton no me impactó mucho, no pude evitar fruncir el ceño al oír que alguien me defendía. Quizás porque me relajé, me quedé dormido el resto del viaje. Me desperté en mitad de la noche. No tenía ningún mensaje ni llamada perdida de Easton en mi teléfono. En cambio, Ascher me envió un mensaje de texto: soy Ascher. Tenía algo que hacer y me fui. Contraté a una enfermera. Avísame cuando despiertes. Así que le respondí: estoy despierto. Estoy bien. Gracias. Después de pensarlo, añadí otra frase: te invito a cenar cuando tenga tiempo. No salí del hospital hasta que terminé la infusión a la mañana siguiente. Pedí un día libre en la empresa y fui directamente al bufete de abogados de mi amigo. El subordinado de mi amigo me recibió. Me entregó el acuerdo de divorcio y me dijo: si necesitas presentar una demanda, puedes contactarme en cualquier momento. Pensé que no debería ser necesario. Pero aún así asentí y le di las gracias. Cuando llegué a casa, Easton no estaba. A juzgar por los muebles, no había vuelto en toda la noche. No lo llamé. Saqué mi maleta y empecé a empacar. Cada vez quedaban menos cosas mías en esta casa. Solo quedaban 3 pares de zapatos en el zapatero, y en el armario solo quedaba la ropa de esta temporada. Ya había vaciado el estudio. La semana pasada, trasladé todos mis ordenadores y documentos a mi nueva casa. En cuanto a otras necesidades diarias, en lugar de molestarme en moverlas, era mejor tirarlas. Hice 8 viajes de ida y vuelta para tirarlas todas. Simplemente me quedé en la sala con una maleta, esperando a Easton. Llegó a casa sobre las 6. Al ver la maleta, se quedó atónito por un momento. ¿Te vas de viaje de negocios? Le dije: no, me voy. ¿Qué quieres decir? Saqué el acuerdo de divorcio. Divorciémonos. Easton se quedó callado unos segundos y luego me apartó con impaciencia. Deja de causar problemas. No he dormido en toda la noche y ya estoy bastante cansado. Hice todo lo posible por hablar con calma. No estoy causando problemas. Échale un vistazo. Si no estás satisfecho con algo, podemos hablarlo de nuevo. ¿En serio? Sí. Easton se burló. Astrid, ¿me estás amenazando? Una persona madura no debería hacer algo así. ¿Divorciarse? Escaparse de casa. Ya no eres una niña. Había escuchado palabras similares demasiadas veces. Al principio me culpé. Después me enojé. Ahora no sentí nada. Insistí en entregarle el acuerdo de divorcio. Échale un vistazo. Si no hay problema, firma al final. Astrid, basta. Easton gruñó. Dijo: si sigues así, me lo tomaré en serio. Lo miré en silencio. Finalmente apartó la mirada, enojado. Me arrebató el acuerdo de divorcio de la mano, ni siquiera lo miró, y directamente lo hojeó hasta el final y firmó. Enfadado, me dijo que me fuera. Pero aún así le recordé que nos viéramos en la oficina de asuntos civiles mañana a las 8. Easton y yo nos conocimos en una cita a ciegas. En ese entonces yo acababa de cumplir 20 años y aún no me había graduado de la universidad. Fui solo por diversión. Cuando vi a Easton, me quedé atónito con su apariencia. No pude evitar suspirar: ¿tan alta es la calidad del mercado de citas a ciegas hoy en día? Easton se echó a reír. Ambos sabíamos que ninguno de los dos tenía esa intención. Así que intercambiamos algunas bromas, nos dejamos nuestros números de teléfono y luego cada uno se fue. Llamé a Easton 3 meses después. Porque era psicólogo. Doctor Easton, me gustaría preguntarle. Si escucho a mi cepillo de dientes hablándome, ¿qué cree que significa? Easton dijo que significa que necesita verme. Ese día tuve muchos exámenes y evaluaciones, y Easton me guió en todo momento. Después me dijo: estás enfermo y necesitas tomar medicamentos. Pero no creo que esté enfermo. Easton se rió entre dientes: lo sentirás después de tomar los medicamentos un tiempo. Esa fue una época en la que dependí mucho de Easton. Fue muy paciente. Me sonrió con dulzura y me dijo: está bien. Es solo un problema menor. Puedo curarlo.
Él tardó 1 año en curarme, y yo tardé medio año en conquistarlo. Luego nos enamoramos, nos casamos, y ya habían pasado 6 años. Ni siquiera habíamos cumplido los 7, pero nuestra relación ya había terminado. Pero por suerte, ya lo había superado. Tomé una foto del acuerdo de divorcio y la publiqué en Moments. La primera en reaccionar fue mi mamá. Las llamadas se sucedieron y los mensajes me inundaron. Los miré rápidamente. Las palabras que contenían eran vulgares o descaradas. Para evitar un infarto e ir al hospital, la bloqueé directamente. Efectivamente, el mundo se quedó en silencio. Al segundo siguiente entró la llamada de Ivy. Ahora era mi mejor amiga. También fue la primera persona en enterarse de mi divorcio. Me dijo, que de verdad quieres divorciarte, pero ¿no es demasiado pronto para celebrar? Sonreí, no es para celebrar. Lo publiqué para que Easton lo viera. ¿Qué quieres decir? Podría pensar que solo estoy enojada. Si no lo presiono, no irá mañana a la oficina de asuntos civiles. Easton era 6 años mayor que yo. Mi madre dijo una vez que una diferencia de 6 años entre un hombre y una mujer no era buena. Había un conflicto entre los signos del zodiaco chino, lo cual traía mala suerte. Pero las condiciones de Easton eran tan buenas que desmintieron la superstición feudal e hicieron que mi madre pensara que yo debía haber acumulado buenas obras en mi vida anterior. Debido a la diferencia de 6 años, Easton siempre me trataba como a una niña. Cuando era amable conmigo, me cuidaba como a una niña. Cuando no era amable conmigo, también me regañaba como a una niña. Pero la frase que siempre decía era, ya no eres un niño. Mi publicación de los momentos funcionó. A la mañana siguiente, cuando llegué a la oficina de asuntos civiles, Easton ya estaba allí, sin embargo, no estaba solo. Belladonna también estaba allí. Me miró con una expresión de impotencia. Me quedé atónito cuando me enteré por Easton de que se estaban divorciando. Astrid, no puedes ser tan impulsiva. Si es por lo de anteanoche, te pido disculpas, ¿vale? Fue bastante ridículo, usó un tono como si estuviera persuadiendo a un niño, pero la provocación en sus ojos era indisimulada. Arqueé las comisuras de los labios y luego me disculpé. ¿Qué? ¿Disculparte? ¿No dijiste que ibas a disculparte? Belladonna se sobresaltó. Pero reaccionó rápidamente. Agarró la muñeca de Easton. Parece que Astrid está muy enfadada. Easton, di algo rápido por mí. Easton tenía una cara fría. ¿Es una niña? ¿Hay que convencerla? Easton, no seas así. ¿No me prometiste que tendrías una buena charla con Astrid? Astrid. La interrumpí, Belladonna, tengo mucha curiosidad. Siempre me llamas Astrid. Tan familiares no son. Belladonna palideció. Easton gritó en voz baja, Astrid, ¿dónde está tu cortesía? Estaba un poco molesto. Si no recuerdo mal, el propósito de hoy es conseguir el certificado de divorcio. Entonces, Easton, ¿estás ganando tiempo? El rostro de Easton se ensombreció. Terco. Entramos en la oficina de asuntos civiles uno tras otro. Después de terminar el registro del divorcio, el personal nos recordó que debíamos ir a buscar el certificado de divorcio un mes después. Al salir de la oficina de asuntos civiles, Easton me preguntó, ¿cuándo vas a recoger tus cosas? Lo miré sorprendido. ¿No te diste cuenta? ¿Qué? No queda nada mío en esa casa. De hecho, es comprensible que Easton no se diera cuenta. En el segundo año de matrimonio, me propuso dormir en habitaciones separadas. Dijo, incluso como pareja necesitamos nuestro propio espacio independiente para que esta relación entre ambos sexos pueda perdurar. En ese momento confiaba mucho en él. Aunque prefería compartir la cama con él, acepté. Desde entonces, incluso cuando teníamos relaciones sexuales una vez por semana, se levantaba y se iba al terminar. Lo atraía varias veces y le preguntaba con coquetería si podía quedarse conmigo. Siempre me miraba como si fuera una niña traviesa. Astrid, debemos cumplir nuestra palabra. No podemos romper nuestras promesas. Más tarde, una vez, sus amigos vinieron a jugar a nuestra casa. Sin querer descubrieron que Easton estaba durmiendo en la habitación de invitados.
Uno de ellos se burló de Easton, preguntándole si lo había llevado. Easton dijo, fui yo quien propuso dormir en habitaciones separadas. ¿Por qué? Es demasiado dependiente. Es un poco molesto. No me sorprendió que mi madre viniera a armar un escándalo. Le había dicho la dirección de nuestra nueva casa. No era por nuestro profundo vínculo madre-hija. Es que la conocía bien. Si no encontraba dónde vivía, armaría un escándalo en mi empresa. Si tampoco me encontraba en la empresa, iría a Easton. Y Easton era la última persona a la que quería que molestara. Una vez cuando estaba enferma, Easton analizó a mi madre por mí, analizando los motivos de sus acciones y el verdadero propósito detrás de ellas. Mi madre era como un libro abierto ante Easton. Easton podía ver sus artimañas santurronas a simple vista. Y la expresión de media sonrisa que Easton me mostró después de verla me incomodó. Easton se va a divorciar de ti. ¿Hiciste algo para que se enfadara? ¿Por qué eres tan problemática? ¿Cómo te atreves a publicar en Momentos? ¿No te da vergüenza? Te dije que tuvieras un bebé pronto. Ya casi tienes 30 y aún no has tenido un bebé. ¿Por qué eres tan inútil? ¿Por qué tengo tan mala suerte? Siempre que salgo me dicen que eres infértil. ¿No me haces sentir orgullosa? Ya no como ni duermo bien todos los días, y ni siquiera tengo ganas de jugar a las cartas. No me importa. Ve y habla con Easton. Si te atreves a divorciarte, no te reconoceré como mi hija. Había escuchado esas mismas palabras incontables veces, y hacía tiempo que ya no me afectaban. Pero aún así no pude evitar preguntarle, ¿no te importa por qué nos divorciamos? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Ni siquiera puedes quedarte con tu hombre? ¿Cómo te atreves a preguntar por qué? Astrid, te digo que si te atreves a divorciarte de él, no me llames más madre. Obedecí de inmediato, vale, tía. Mi madre se quedó atónita unos segundos y luego gritó, Astrid. Parecía que le iba a dar un infarto porque la había provocado. No soportas verme feliz, ¿verdad? ¿Acaso quieres hacerme enfadar hasta la muerte? ¿Qué mal te he hecho? Te crié con tanto esfuerzo. ¿Así me lo pagas? Estás intentando matarme. Miré a la mujer histérica y rugiente que tenía frente a mí. De hecho, no tenía un conjunto completo de valores. No sabía con claridad qué debía hacer y qué no. Ahora actuaba como si el divorcio fuera un crimen atroz. Pero también fue ella quien me pidió 50.000 yuanes cuando mi jefe intentó aprovecharse de mí. Ese fue el trabajo de verano que me consiguió. Era una empresa de desarrollo inmobiliario, y la jefa era compañera de instituto de mi padre cuando vivía. Me pidió que fuera allí para aprender del personal financiero. Fui. Y ese hombre al que podría llamar tío me bloqueó en el coche después de emborracharse una vez. Dijo que si estaba dispuesta podríamos irnos a un hotel de inmediato, y que me daría 5.000 yuanes al mes. Estaba aterrorizada. Se lo conté a mi madre temblando. Guardó silencio un buen rato. 5.000 es muy poco. Dile 50.000. Si acepta subirlo a 50.000, puedes aceptarlo. En ese momento me quedé paralizado. Renuncié aturdido y volví a la escuela. Pero ella no me dejó ir. Me obligó a volver a esa empresa, diciendo que si no entregaba el trabajo como era debido, ¿cómo podría enfrentar a ese hombre en el futuro? A ese hombre que intentó aprovecharse de mí. Fue también en esa época cuando me convertí en paciente de Easton debido a una depresión severa. Tomé un cuchillo de cocina y se lo tiré delante de mi madre. Encogió el cuello y se quedó callada al instante. ¿Qué haces? Dije que tú decides. Mátate o apuñálame. Mientras seas feliz. Pero definitivamente me voy a divorciar. Hubo un silencio sepulcral. Mi madre me miró con un poco de miedo en los ojos. Ay, usar un cuchillo es demasiado feo. La arrastré hasta la ventana. ¿Saltamos juntos? En fin, tú tampoco quieres vivir. Te devolveré la vida. Mi madre huyó presa del pánico. Al llegar a la puerta, dijo con saña, si quieres morir, muere solo. No me deprimas. Por fin, el mundo quedó en silencio. Me tumbé en el suelo.
Vacié mi mente y me quedé dormida así. Me despertó la llamada de Easton. Me preguntó, ¿qué hacemos con los bolsos y las joyas de tu vitrina? Me costó un poco entender a qué se refería. Todos fueron entregados por ti. Ahora te los devolveré. Easton dijo fríamente, no tengo por qué recuperar lo que regalé. Entonces tíralos. Después de decir eso, colgué el teléfono. Quería bloquear a Easton. Pero cuando pensé que aún necesitábamos contactarnos para obtener el certificado de divorcio, me di por vencida. Pensé que con la personalidad de Easton, una vez que se descontrolara conmigo, no volvería a tomar la iniciativa. Sin embargo, para mi sorpresa, al cuarto día, me volvió a llamar. En ese momento cumplía mi promesa de invitar a Ascher a cenar. Ascher parecía bastante distante y frío a primera vista, pero cuando congeniamos descubrí que era bastante amable. Su amabilidad era diferente a la de Easton. La dulzura de Easton era solo superficial y su corazón era frío. Mientras que Ascher tenía una profundidad que se adquiría con el paso del tiempo. Le expresé mi gratitud. Me preguntó cómo iba mi salud. Luego hablamos de nuestros trabajos. Le sorprendió un poco saber que ahora trabajaba en una firma de impuestos. Sonreí y dije, aprobé el examen de contador público certificado hace 2 años y luego cambié de trabajo. Ascher asintió y dijo, es increíble. Añadió, Easton es realmente ciego. Bajé la mirada. Supongo que aún no sabe que he cambiado de trabajo. Para Easton, siempre había sido inútil. Igual que cuando le dije que quería presentarme al examen de contador público certificado, CPA. Su reacción fue, no pierdas el tiempo en cosas que no te corresponden. Ascher no era chismoso, así que cambiamos el tema rápidamente. Charlamos un rato más y terminamos de cenar. Al salir del restaurante, Easton me llamó. Me preguntó dónde está el gel de ducha en casa. Me quedé callado. De repente la voz de Belladonna llegó del otro lado. Olvídalo. ¿Por qué llamas a Astrid? ¿Y si se equivoca? No me voy a bañar. Me reí y dije, el gel de ducha en la parte de abajo del armario y el albornoz en la de arriba. Diviértete. Espera. La voz de Easton era urgente. No pienses demasiado. Belladonna y yo estábamos cenando cerca, y el camarero le derramó sopa encima sin querer. Tú. Quería decirle, no hace falta que me des explicaciones. De repente di un paso en falso y casi me caigo. Por suerte, Ascher me sujetó. Me dijo, ten cuidado. Easton se quedó en silencio. Después de unos segundos, gruñó, ¿con quién estás? Fruncí el ceño con indiferencia. Ya estamos divorciados. No tenemos nada que ver el uno con el otro, ni en matrimonio, ni en funerales, ni en nada más. Ascher dijo, si lo necesitas, puedo explicárselo a Easton. Lo miré y le pregunté, ¿no crees que de verdad me voy a divorciar de él? Ascher me miró un buen rato. Finalmente dijo, te creo. Curvé los labios y dije, gracias. Creí haberme explicado con suficiente claridad. Pero Easton empezó a bombardearme con llamadas. Incluso encontró mi casa. Cuando Ascher me envió a la entrada de la comunidad, Easton salió corriendo del coche y levantó el puño para golpear a Ascher en la cara. Te consideraba un hermano, ¿y estás seduciendo a mi esposa? Ascher aguantó el golpe. Easton aún quería golpearlo de nuevo, pero Ascher lo agarró y lo contuvo. Dijo, basta. Corrí hacia Easton y lo aparté. ¿Qué te pasa? Easton me miró con incredulidad. ¿Lo estás protegiendo? Apreté los dientes y dije, estás loco. Belladonna llegó tarde. Tomó la mano de Easton y me miró con desaprobación. Astrid, estás siendo testaruda. Aunque estés enojado, no deberías intentar separar la relación fraternal entre Easton y Ascher. Ascher se burló con frialdad. ¿Ascher? Tan familiar te conozco. Belladonna palideció. Ascher, sé que no te gusto. Si sabes que no me gustas, no digas nada. Basta. Easton siempre protegía inconscientemente a Belladonna. Dio un paso al frente y se paró frente a Belladonna, mirando fríamente a Ascher.
¿Desde cuándo empezaron? Solté un largo suspiro de frustración. Easton, no pienses que todo está sucio solo porque tú lo estás. Belladonna lo interrumpió, pero te bajaste del asiento del copiloto de Ascher. ¿Acaso el asiento del copiloto no es solo para novias? Incliné la cabeza y la miré. Así que ya lo sabes. Belladonna parecía agraviada. Yo. Me mareo. Escúchala. Ella puede hacer lo que quiera, pero los demás no. Todos veían que estaba siendo irrazonable y poniendo excusas, pero solo Easton lo ignoraba. Miré a Easton con cansancio. ¿Qué demonios quieres? ¿Por qué no me dejas en paz? ¿Merezco que me tortures? Easton parecía confundido. ¿Torturado? ¿Dices que te estoy torturando? Con cara de pocos amigos, le dije, ¿cómo supiste dónde vivo? Le preguntaste a mi madre, ¿verdad? La conoces mejor que yo. Sabes claramente que mientras tomes la iniciativa de encontrarla, ella pensará que aún hay esperanza para nosotros. Vendrá a molestarme una y otra vez. Pero no te importa porque como manejar la relación entre mi madre y yo es asunto mío, y no te incumbe. Esas fueron las palabras exactas que me dijo Easton. Es tu madre. Tienes que aprender a gestionar tu relación con ella tú sola en lugar de pedírmelo todo el tiempo. Si no, ¿qué sentido tiene que te trate tanto tiempo? ¿Y ella qué? Señalé a Belladonna. Puedes ayudarla a lidiar con todo. Le enseñaste a interactuar con sus amigos y familiares de la mano. ¿Por qué es así? Porque para ti, Easton, ella, Belladonna, merece ser amada por todo el mundo, mientras que yo, Astrid, merezco soportarlo todo yo sola. Lo he soportado. Easton, me has enseñado a luchar sola contra el mundo entero, así que ya no te necesito. Por culpa de Easton y Belladonna, trajeron a Ascher a mi casa sin motivo alguno, sin embargo, no entró. Solo me dijo en la puerta, que descanses bien. Buenas noches. Sentí un poco de pena por él. Pero estaba demasiado cansada, tanto física como mentalmente. Ni siquiera tenía fuerzas para hablar, así que al final solo pude asentir y verlo irse. Easton quería hablar conmigo. Acepté. Nos volvimos a encontrar en su estudio. Fue a petición mía que esperé que mi conversación con él fuera más racional. Easton aún conservaba ese aire de superioridad. Dijo, admito que esta vez me equivoqué. No debí haberte dejado y haberme ido con Belladonna. Es solo que la situación de Belladonna era tan urgente en ese momento que temía que hiciera alguna tontería. Era una cuestión de vida, y no podía quedarme de brazos cruzados. Es mi paciente y deberías entenderlo, pero te prometo que manejaré mi relación con ella como es debido. Esto era típico de Easton. Dale una bofetada y luego un dulce. Lo pensé un rato. Hace como medio año, Belladonna tuvo un choque por detrás y te llamó. La noche anterior te quedaste despierto toda la noche, pero cuando recibiste la llamada de Belladonna, corriste para allá a toda prisa. Después me explicaste que Belladonna no tenía otra opción y que, aparte de ti, no tenía a nadie más a quien recurrir. Easton frunció el ceño. ¿Qué intentas decir? Quiero preguntarte si hubiera sido yo quien tuvo el choque trasero, ¿te habrías ido? Claro que sí. Easton se quedó atascado. También debería haber recordado lo que pasó hace un mes, porque el tubo del refrigerante estaba viejo y roto. El motor del coche explotó a mitad de camino. Ese día, como mi coche estaba en mantenimiento, yo conducía el suyo. Y, como era de esperar, quise preguntarle qué hacer. Dijo que llamarás a la policía si te atacaban, que marcaras el 120 si estabas enfermo y que contactaras con el taller si algo le pasaba al coche. Astrid, es sentido común. Easton se quitó las gafas y se pellizcó el puente de la nariz con irritación. Astrid, sé razonable. Lo dije ese día porque habíamos discutido la noche anterior. Asentí. Sí, nos peleamos. Así que mientras no admita mi error y agache la cabeza, me castigarás con todos los medios. ¿No debería uno admitir su error cuando ha hecho algo malo? Me puse de pie bruscamente. El mayor error que he cometido en mi vida es casarme contigo. Easton me agarró. ¿Qué demonios quieres? Lo miré con frialdad.
Quiero que no incumplas tu palabra cuando se cumpla el plazo de un mes. Lo más audaz que he hecho en mi vida fue ir tras Easton. Me ayudó cuando estaba más desesperado. Tanto que una vez sentí que no podía vivir sin él. Esa fue la primera vez que experimenté lo que era estar enamorado y perder el apetito. Durante los días que no podía ver a Easton, me sentía visiblemente demacrada. No sabía qué me pasaba. Solo sabía que quería estar con él. En aquel entonces, era una tonta enamorada. Yo era dependiente, celosa y desconfiada. Todo esto no le gustaba a Easton. Así que me destrozó poco a poco y luego me transformó. El tiempo pasó rápido porque Easton no vino a buscarme. Hice 2 viajes de negocios. Al regresar, el guardia me dijo que mi madre había venido a buscarme 3 veces, pero la habían detenido en cada ocasión. Belladonna consiguió mi número y me envió un mensaje acusándome: por tu culpa, Easton y Ascher se han distanciado por completo. ¿Estás satisfecho ahora? No quería prestarle atención a alguien que no sabía de qué hablaba. Pero aún así llamé a Ascher. Si lo necesitas, puedo explicárselo a Easton. En lugar de responder, Ascher preguntó: ¿lo necesitas? No. Yo tampoco. Me quedé en silencio. Ascher dijo: acabo de volver de un viaje de negocios. ¿Cómo lo supiste? Dijo: fui a tu empresa a buscarte. ¿Pasa algo? El contador de la sucursal subordinada quiere irse repentinamente y no encontramos un sustituto adecuado por ahora. Me preguntaba si te gustaría llevar la contabilidad temporalmente. Dije que soy bastante caro. Ascher soltó una risita. Haré lo mejor que pueda. Debería poder permitírmelo. Yo también sonreí. Bueno, mañana vendré a hablarte con más detalle. Bueno. Después de colgar, pensé que me había equivocado. La conversación con Ascher fue muy agradable. Esa sucursal no tenía mucha actividad y era más rentable externalizar la contabilidad. Tras acordar el precio, firmamos el contrato. Ascher levantó la muñeca y miró la hora. Tengo otra reunión próximamente, así que no te entretendré más. Respiré aliviado. Parecía que me había equivocado. Bueno, estás ocupado. Easton vino a buscarme de nuevo al 12º día. Parecía un poco abatido. Dijo: cambiaste de trabajo y ni siquiera me lo dijiste. Fruncí el ceño. ¿Qué quieres exactamente? Easton me miró. ¿De verdad estás decidido a divorciarte? ¿Qué más? ¿Por qué? Ivy solía decir que en mi relación con Easton, aunque era 6 años mayor que yo, era yo quien lo consentía. Cualquier cosa que Easton quisiera, yo lo complacía. Todo lo que Easton pidió, lo hice por él. Así que se volvió inescrupuloso y al mismo tiempo perdió la capacidad de reflexionar. Una última vez hablemos. Esta vez fui yo quien habló. Le dije a Easton: ya te lo dije. Te lo dije cuando estaba haciendo el examen de contador público certificado, pero dijiste sin rodeos que no aprobaría. También te lo dije cuando cambié de trabajo, pero no me creíste y pensaste que estaba soñando despierto. Incluso cuando llegó el momento de comprar una casa, no te lo oculté. Empecé a decorar la casa nueva el año pasado y a mudarme hace 2 meses, delante de tus narices. ¿Por qué no te preguntas por qué no podías ver ni oír estas cosas? Easton estaba desconcertado. Pero antes no eras así, dije con desdén. Gracias a ti. Mi madre no es una buena mentora. Nunca me ha dicho qué hacer ni qué no hacer, ni me ha enseñado sobre la propiedad, la rectitud, la honestidad y la vergüenza. Descubrí todo eso por mi cuenta, a base de ensayo y error. Así que mis valores se formaron bastante tarde. Cuando conocí a Easton, siempre negaba con la cabeza, decepcionado, y suspiraba. ¿Cómo es que ni siquiera sabes estas cosas? ¿Cómo te las enseñó tu familia? Si fuera yo quien ahora escuchara esas palabras, sin duda las contrarrestaría con calma. Pero en aquel entonces me sentí muy avergonzado y pensé que estaba equivocado. Me has enseñado muchos principios y siempre me has exigido que cumpla con los estándares de un santo. No podía ser débil, no podía tener emociones negativas ni recurrir a ti en busca de ayuda. Cada palabra que salía de mi boca tenía que ser positiva.
No podía hablar mal de los demás, no podía quejarme de mi insatisfacción laboral, no podía carecer de sentido común en la vida y no podía conformarme con el placer. Siempre me criticabas, destrozando mi autoestima poco a poco y tirándola por los suelos. Easton, ¿sabes qué? Una vez pensé en suicidarme porque era tan doloroso. Incluso fui a rezarle a Buda. Dibujé mucho y he olvidado lo que estaba escrito y lo que dijo la adivina. Solo recuerdo que seguí llorando como si hubiera derramado todas las lágrimas de mi vida. Easton palideció con los labios temblorosos mientras tartamudeaba, «Eres mi esposa». Solo esperaba que pudieras mejorar. Easton, eres psicólogo. ¿Por qué no usas tu experiencia profesional para pensar si lo que me hiciste en el pasado cuenta como acoso sexual? Yo. Levanté la mano para detenerlo. Piénsalo. Piénsalo bien primero. Easton una vez destrozó mi autoestima poco a poco. Fui yo quien recogió los pedazos uno a uno, los remendó y me convertí en la persona que soy ahora. El día 18 Easton apareció abajo en mi apartamento. Me llamó. Estoy equivocado. Cambiaré. ¿Me perdonarás? No volveré a contactar con Belladonna ni haré esas cosas que no te gustan. ¿Qué tengo que hacer para que me perdones? ¿Y si te doy mi vida? ¿De acuerdo? Trajo mangos, una caja entera. Los tragó uno a uno con voracidad. Sus labios y mejillas comenzaron a hincharse y enrojecerse, y aparecieron erupciones visibles en sus brazos. No paró. 1, 2, 3. Para cuando llegó la ambulancia, ya respiraba con dificultad. No aparecía hasta que lo subieron a la ambulancia. La luz que esperaba en sus ojos se atenuó lentamente, luego los cerró y se desmayó. La primera persona que me habló de esto fue Belladonna. Los celos en su mirada eran difíciles de ocultar. ¿Por qué? Obviamente todavía me ama. Esa fue claramente su prueba de amor por mí, ustedes dos estaban a punto de divorciarse. Astrid, ¿qué demonios hiciste? Miré a Belladonna. La verdad es que siempre te he odiado, pero nunca te he impedido contactar a Easton. ¿Sabes por qué? Me pregunté y me respondí, porque tu apariencia me salvó. Por la apariencia de Belladonna y por la expresión de decepción en el rostro de Easton al mirarla. De repente me di cuenta de que después de todo, Easton era una persona común y corriente. No era el dios que había puesto en un pedestal, incluso él era un poco sucio. La segunda persona que vino a mí fue mi madre. Ella no entendía. Easton ha llegado tan lejos. ¿Qué más quieres? Ya te has hecho la difícil demasiado tiempo. Ya te ha dado una salida. ¿Por qué no lo aceptas? Yo tampoco lo entendí. Easton siempre ha deseado que cortara el contacto contigo y me ha exigido que dejara de apoyarte. ¿Aún quieres que esté con él? El rostro de mi madre cambió, se dio la vuelta y salió corriendo. La tercera persona que vino a verme fue Ascher. Pensé que también se trataba de Easton. Pero me dijo, ¿en viaje de negocios? Fuimos rápidamente a la sucursal de la empresa la noche anterior, hicimos el traspaso de tareas con el contador que estaba a punto de irse al extranjero y revisamos las cuentas pendientes. Por falta de tiempo tuvimos que quedarnos allí. Ascher dijo misteriosamente que me llevaría a divertirme, después de dar muchas vueltas. Llegamos frente a un grupo de edificios de estilo antiguo. Pensé que era algún proyecto turístico de un pueblo antiguo. Pero Ascher me dijo que era una calle llena de bares tranquilos. ¿Aquí? ¿Hay algún negocio?, suspiró Ascher. Si te hubiera escuchado decir esto antes, yo tampoco habría invertido. Se lamentaba de haber sido influenciado por sus malos amigos y, sin darse cuenta, había creado un negocio con pérdidas. No ganó dinero, pero desarrolló excelentes habilidades como barman. Me senté frente a la barra y lo observé mientras realizaba una serie de operaciones con fluidez. Los únicos dos clientes se acercaron y le pidieron que les preparara una bebida también. Ascher sonrió y me puso el vaso delante. Lo siento, es para uso exclusivo. Esa noche Ascher se convirtió en mi barman exclusivo. Bebí bastante, un poco achispado, pero no borracho. La música del bar era perfecta, la temperatura perfecta, e incluso el viento que entraba por la ventana entreabierta era perfecto.
Estaba tan cómodo que me sentí un poco mareado. Ascher me preguntó, ¿estás feliz? Asentí. Sí, estoy feliz. Easton dijo que con solo ir al hospital a verlo una vez, no se retractaría de su palabra sobre el divorcio al que fui. Al verme sonrió, pero era una sonrisa bastante fea. Así que durante todo este tiempo no me bloqueaste, estuviste dispuesta a verme y hablar conmigo solo por miedo a que faltara a mi palabra, ¿verdad? Asentí. Me preguntó de nuevo, ¿me odias mucho? Respondí con sinceridad. Sí, te odiaba. Hubo una época en la que realmente odié a Easton. Odié conocerlo. Odié haberlo amado. Sin embargo, más tarde, al presentar los exámenes de contador público certificado y cambiar de trabajo, poco a poco lo dejé ir. Le dije a Easton, me conozco bien. Si pudiera volver a empezar, sin duda tomaría la misma decisión. Astrid, a sus 20 años, necesitaba a Easton. No importaba si eras tú o cualquier otro Easton. ¿Habría vivido mejor si hubiera estado con otra persona? No. Estaba muy mal en ese entonces porque dependía demasiado de los demás, pero por suerte me alejaste. Aunque el proceso fue doloroso, por suerte el resultado fue el que deseaba. Easton, ya no te odio. No es que no merezcas ser odiado, sino que no quiero vivir en el pasado, pero tampoco te perdonaré. Ahora, solo quiero irme. Easton hizo lo que dijo, no se arrepentía. Conseguimos el certificado de divorcio. Me preguntó, ¿podemos seguir siendo amigos en el futuro? No pude evitar reírme. Eres psicóloga. ¿Qué opinas? Siempre he recordado una frase que dijo Easton, el pasado es inmutable, pero el futuro ofrece infinitas posibilidades. La gente siempre tiene que madurar. No importa si tropiezas y caes o incluso si te lastimas por todas partes. No mires atrás. Sigue adelante. Después del divorcio, bloqueé y borré a Easton sin dudarlo. Entre sus familiares, el único que conservé fue Ascher. 4 meses después del divorcio, Ascher me dijo que Easton había sido denunciado. El motivo de la denuncia era que tenía una relación ambigua con una paciente. La denunciante fue Belladonna. Dado que la información denunciada era falsa, Easton no se vio realmente afectado, pero Belladonna no se rindió. Se lanzó directamente a la acusación de que Easton la había seducido durante su tratamiento. Les mostró sus conversaciones, fotos de ellos abrazándose y un vídeo de ellos besándose durante una actividad de mitad de precio en una tienda. Ascher no parecía esperar que hubiera contenido tan detallado en las noticias. Estaba a punto de apagar su teléfono. Dije con calma que ya lo sabía todo. Se quedó callado. Sonreí con amargura. ¿Quieres preguntar por qué lo sabía pero no lo dejé de inmediato? No lo hice. Lo interrumpí, en ese momento intentaba liberarme de las ataduras. Si quería escapar, primero tenía que soltar las cadenas que me ataban las extremidades, pero era tan inútil. No pude encontrar la llave. Así que solo pude romperme las extremidades. El repentino silencio a nuestro alrededor fue realmente incómodo. Justo cuando pensaba decir algo para romper el silencio, Ascher me dio una palmadita en el hombro. Ya eres increíble. Trabajé para Ascher 1 año hasta que volvió a encontrar un contador adecuado. Durante ese año, íbamos a la sucursal una vez al mes. Ese día, me preparaba bebidas y me pagaba muy generosamente. A cambio, también lo invité a cenar muchas veces, de alguna manera, nos hicimos amigos. Ivy me preguntó si intentaba cortejarme. Negué con la cabeza, no lo creo. ¿Entonces te gusta? Estaba un poco confundida, no lo había pensado. No creo que me guste. Ivy negó con la cabeza. Te aconsejo que no des nada por sentado. Debido al informe de Belladonna, Easton fue despedido, su currículum quedó manchado y le fue muy difícil encontrar un buen trabajo. Aún así, seguía negándose a trabajar con Belladonna. Finalmente Belladonna, que había fracasado, se dio por vencida. Escuché que Easton empezó a trabajar, pero no le fue muy bien. Mi mejor amigo me preguntó si estaba contento. Asentí muy contento. Le daba a mi madre una pensión alimenticia mensual, pero no la veía a menudo. Decía que era intolerante y que aún le guardaba rencor.
simplemente lo dejé pasar cuando lo oí. Seguiría apoyándola en su vejez. Pero retiré todos mis sentimientos por ella, ya fueran de amor u odio, y ese estado me hizo sentir muy cómoda. Mi cumpleaños era a finales de año. Como no tenía muchos amigos y tenía esa edad, no tenía ninguna expectativa para mi cumpleaños, pero Ascher me invitó a cenar. Me celebró el cumpleaños. Había platos que me encantaron y mi pastel favorito en la mesa. Me regaló 2 cosas, uno para desearme un feliz cumpleaños y el otro para pedirme que fuera su novia. Prometí ser feliz y también acepté ser su novia. Ivy chasqueó la lengua, ¿es eso? Ni siquiera te cortejó. Sonreí, me gusta estar con él. El amor adulto implica nuestra propia comprensión tácita. No tiene por qué ser trascendental ni estar lleno de promesas. Con que seamos compatibles basta. Aún así, no pude evitar preguntarle a Ascher, ¿cuándo empezaste a gustarte? No era tan presumida como para pensar que llevaba años enamorado de mí en secreto, pero siempre sentí que había sido amable conmigo desde hacía mucho tiempo, pensó Ascher un rato. Dijo que al principio, no me causó una gran impresión. Pensé que eras la esposa de Easton, menuda, joven, de poca estatura, pero muy educada. No fue hasta una ocasión en que acompañé a mi madre a quemar incienso en el templo. Ascher se impacientaba con esas cosas. Mientras su madre iba a escuchar el canto de las escrituras, él deambulaba aburrido, hasta que se topó con Astrid. Astrid lloraba desconsoladamente. La primera reacción de Ascher fue evitarla. Nadie querría que su vergonzoso estado fuera visto por alguien conocido, pero al final, no se fue. Porque Astrid lloraba con tanta tristeza. Esos sollozos acurrucándose así, como si la hubieran torturado hasta los huesos, Ascher tomó una foto y quiso enviársela a Easton para que él se encargara. Pero al final no la envió. Era la esposa de Easton. Si Easton pudiera consolarla, ¿vendría al templo a llorar? Ascher pensó, olvídalo. No hagas cosas innecesarias. Pero al final hizo algo. Compró un paquete de pañuelos y se los dio a Astrid. Pero se quedó sin palabras y finalmente solo pudo decir 3 palabras, deja de llorar. Astrid no recordaba quién le había dado los pañuelos. Ascher, sin embargo, grabó en su corazón la desesperación de sus ojos. Al principio, Ascher no planeaba hacer nada. Era un soltero empedernido. No quería casarse ni enamorarse. Era demasiado problemático. Además, ella era la esposa de su amigo. Pero cada vez, en las reuniones, le prestaba más atención. Quería ver si seguía tan triste. Y también pensaba si podía hacer algo para que estuviera menos triste. Así que en el karaoke fingía pedirle al camarero con naturalidad que le pusiera el plato de fruta a su lado. En la mesa, cuando estaban a punto de llevarse el guiso de fideos que le gustaba, levantaba la mano para sostener el plato giratorio. Sin embargo, no había muchas oportunidades así. Ascher pensó, no importa. Al menos cuando yo esté, que sea un poco más feliz. Nada de esto significaba nada. También les llevaba comida a los gatos callejeros de abajo. Era algo que hacía sin ningún propósito. Hasta que empezaron a divorciarse, cuando Easton los malinterpretó, no les dio explicaciones. Primero, se había sentido cada vez más insatisfecho con algunos comportamientos de Easton en los últimos 2 años. Segundo, solo quería demostrar que esta chica era bastante lamentable y que la apoyaba. Nunca imaginó que estaría con Astrid. Después de todo, era un soltero empedernido, hasta que un amigo se lo comentó, ¿estás viviendo un nuevo tipo de amor secreto? Estaba secretamente enamorado de Astrid. Estaba secretamente enamorado de Astrid. Ascher tardó 2 días en aceptar la realidad. Jadeó, quiero casarme. ¿Qué pasa? Ascher y Astrid se casaron en el 2.º año de relación. Easton también vino, Ascher lo detuvo afuera. Olvídalo. En este día feliz, no la hagas infeliz. Easton maldijo a Ascher por su hipocresía, diciendo que lo había planeado con mucho tiempo de anticipación, que tenía segundas intenciones y que se habían enrollado hace mucho tiempo. Ascher suspiró, si no tuviera miedo de arrugar mi vestido de novia, me darían ganas de golpearte. A mitad de camino, se dio la vuelta y le dijo a Easton, de verdad que no. No la insultes.
Parecía que le había sido infiel durante el matrimonio. Eso no serviría. Astrid era completamente inocente, Astrid fue la perjudicada. Después del matrimonio, Ascher y Astrid vivían solos, y Ascher no quería tener hijos. Tras ser un soltero empedernido, descubrió que quería ser un tonto, tener 2 sueldos y no tener hijos. Su madre decía que siempre cambiaba de opinión por capricho. Pero tampoco lo obligó, al fin y al cabo, ya era una gran cosa que estuviera dispuesto a casarse. Su madre pensó, mi nuera es 6 años menor que él. Debería poder cuidarlo hasta el final de su vida. Pero en realidad Ascher estaba un poco nervioso. No quería ocultárselo a Astrid, pero también temía que no lo aceptara. Tras oírlo, Astrid simplemente dijo, casualidad, yo tampoco quiero tener hijos. De hecho, Astrid también dudaba sobre cómo decírselo a Ascher, casarse con alguien sin tener hijos no le parecía muy amable. Pero realmente no tenía la confianza para ser una buena madre. Su primera mitad de vida había sido demasiado caótica. Fue una gran fortuna que pudiera sanar en la segunda mitad, el tema de una nueva vida era demasiado pesado. Si no podía dar una respuesta satisfactoria, prefería no responder. Pero afortunadamente llegaron a un acuerdo, el único que tenía alguna queja al respecto era Ivy. ¿Le creen? Antes era un soltero empedernido. ¿Y si algún día quiere tener hijos de nuevo? Los hombres pueden tener hijos en cualquier momento. Astrid se mostró muy tranquila al respecto. Tu enfoque está equivocado. La cuestión es que no quiero tener hijos y resulta que él tampoco. Así que compartimos la misma opinión y nos casamos. Que él quiera tener hijos o no es su voluntad, y mi postura es no estar dispuesta a tenerlos. Si llegamos a un acuerdo, seguiremos juntos. Si no, nos separaremos. Así de simple, ¿pero no es triste? Astrid levantó la vista de los estados financieros. ¿No deberíamos empezar solo porque tenemos miedo de que nos hagan daño y no queremos estar tristes? No puedo vivir toda la vida siendo tímida. Al oír estas palabras, Astrid se alegró mucho. Esa niña que lloraba amargamente, esa niña que estaba tan triste, parecía haber crecido. No había estado creciendo todo el tiempo. Nadie podía derrotarla.